noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tertulia con la Guayaba de Pascal. Brillar en la negra noche, el oficio del librero. Hoy nos acompaña Javier Marichal para hablar de los desafíos de las librerías en tiempos de tecnología, cuando la presencia de ebooks, audiolibros, libros impresos en PDF, hacen una gran competencia con los libros impresos que hemos leído toda la vida. Javier además es uno de los referentes principales en cuanto a libreros en el país, ha formado nuevas generaciones de libreros y sigue al pie del cañón dedicando su vida a los libros de los cuales su vida ha formado parte de los libros, o los libros han formado parte de su vida siempre. Javier, te damos la bienvenida a esta tertulia con esta primera pregunta sobre el futuro de las librerías. ¿Cómo ves el futuro de las librerías con los desafíos tecnológicos que ahora tenemos? Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Me siento realmente muy complacido de estar con ustedes, porque esto de manera virtual no es otra cosa que, bueno, parte del oficio diario, ¿verdad? Más que al pie del cañón, yo preferiría estar al pie de la letra, ¿verdad? A ver, si uno está al pie de la letra, entiende que la letra pues ha tenido a lo largo del tiempo, desde que estamos imprimiéndola en cualquiera de las múltiples formas. Por cierto, hay un libro extraordinario que seguramente han tenido noticia de él y que, bueno, espero que pronto esté en mis manos. El infinito en un junco, un libro que misteriosamente ha sido un bestseller en España. Digo misteriosamente tanto por el tema que trata como por lo extenso que es. Es un ensayo sobre pues, la historia de la lectura, la historia del libro a través del tiempo. De una española, Irene Vallejo se llama ella, es una filóloga, una joven filóloga española, que de verdad creo que ha conmovido a mucha gente que no se esperaba algo así en estos tiempos donde, bueno, se habla de la desaparición del libro, de la desaparición de las librerías, de la falta de lectura. O sea, hay una cantidad de, digamos, tópicos que se vienen usando y que pues pintan como un futuro pues casi que ágrafo y letrado, donde vamos a comunicarnos pues casi que exclusivamente de modo oral. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que la librería la conforman una serie de personas, ¿verdad? Entre ellas, no es el único, por supuesto, está la figura del librero o de la librera. Pero a ver, ¿qué serían las librerías sin los lectores, sin aquellos que se acercan a ver qué ha llegado, a encontrarse con otro lector, porque eso debería de ser quien está en una librería atendiendo el oficio, a encontrarse y compartir lecturas con otro lector? ¿Qué es una librería? Una librería en un buen sentido no es otra cosa que una relación, ¿verdad? Una relación múltiple, una relación en la que están inmersos eh, mm, seres humanos, pero lo que van a buscar esencialmente los lectores eh, son otros seres humanos que siguen ahí. Ahora yo quisiera, Javier, abrir la palabra para las guayabas que sé que están ávidas de preguntas Claro. sobre las librerías, el oficio y el interés de la gente en las librerías. No sé quién va a hablar ahora. ¿Serás tú, Ramón? Ok. Javier, Sí. yo creo que el fenómeno que mencionaba es un fenómeno posiblemente universal, ¿no?
incluso yo tuve oportunidad de pasar el año antepasado, pasarlo casi todo en Buenos Aires, que es la ciudad con más librerías por habitantes, tengo entendido, en el mundo. Creo que tienen 25 por cada 100.000 o algo así. Y allí también se está sufriendo un poco esta, esta merma, pues, en el volumen de actividad. Ah, ¿cómo piensas tú, de qué manera se puede idear contrarrestar el peso que tiene la digitalización, por llamarlo de esta manera, eh, la digitalización de las comunicaciones leídas? ¿Cómo se podría contraponer algo a eso que le siga dando oxígeno al libro físico? No sé si has pensado qué puede contrarrestar esta tendencia, que no queremos que se convierta de tendencia en destino. Bueno, somos gente eh, que hemos tenido la cercanía con el libro, y cuando digo libro, así aquí sí habría que hacer especificaciones en este momento: el libro físico, el libro de papel, de tinta. Y con esto quiero decir que, bueno, que es un artefacto, como le gusta definirlo, como le gusta llamarlo a algunos de estos profetas digitales, que nos está acompañando desde hace 2000 años. O sea, tal como lo conocemos, es un artefacto que tiene 2000 años. Pero si nos ponemos a ver, los seres humanos tenemos una historia mucho mayor a los 2000 años. Y lo que decía antes, estar al pie de la letra, significa que también esa letra impresa tiene un tiempo mucho mayor que esos 2000 años. Trato de entender, eso sí, creo que bueno, esa es una consecuencia del oficio, el intentar interpretar, el intentar entender. En ese intento de interpretar, yo no quiero tener miedo a lo que está ocurriendo. A ver, creo que el libro, tal como lo conocemos, es un objeto pues, que se ha ido perfeccionando, que tiene unas características extraordinarias, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo? Y de esto sí se ha escrito mucho, hay grandes historiadores del libro, historiadores de la cultura, que se han ocupado de ir viendo en el tiempo lo que ha significado los distintos modos en los que ha cambiado la lectura, ¿verdad? Porque también el modo que tenemos de leer, la gente ahora lo ve con horror, porque bueno, estamos leyendo apenas un meme, apenas una cita, un fragmento. Eso no es nuevo tampoco. No hay que temer. A ver, ¿qué va a ocurrir dentro de 20, 30, 50 años? Hay un fenómeno interesantísimo que seguramente muchos de los que ustedes que están escuchándolo directamente y los que lo verán luego cuando se publique, un fenómeno al que seguramente se han visto expuestos. Me refiero a la proliferación enorme, porque además no solamente es lo fascinante que son como espacios, sino el número gigantesco de librerías que se han abierto en China. En estos días, una de las figuras más notables dentro de que es el análisis cultural y particularmente el dedicado a las librerías, es autor, creo que no conozco, si me gustaría que alguien me refiriese un libro que sea igual o mejor que librerías. Me refiero a Jorge Carrión. Yo no conozco ningún ensayo dedicado a la historia de las librerías que supere ese que escribió Jorge Carrión y que se publicó hace unos 7, 8 años, en el 2014, si no recuerdo mal. Bueno, decía Jorge Carrión en un tuit que si escribía un nuevo libro o una ampliación de este ensayo de las librerías, se lo iba a dedicar a las librerías en China, y acompañaba ese tweet con 4 imágenes fascinantes, porque bueno, son unas arquitecturas, son unos diseños
muy de Escher, muy atractivos, muy impactantes desde el punto de vista visual. Desde la librería yo simplemente hacía una reflexión, ¿no? Y que además es una reflexión honesta, porque creo que es una pregunta, una reflexión que tiene sentido dentro de ese número enorme de hermosísimas librerías que hay. ¿Qué espíritu habita esas librerías? Porque bueno, si nosotros entendemos que sin libertades, y digo no libertad, sino libertades, porque son amplias, son varias, uno sabe que el espíritu pues mengua cuando no desaparece, ¿verdad? Entonces, en sitios donde un número importante de libertades están restringidas, ¿qué puede ofrecerse en esas librerías? Creo que ese es un tema que a veces se nos escapa, ¿no? Reflexionar sobre esa fascinación que tenemos, que yo digo, es una fascinación un tanto crepuscular, porque bueno, tiene que ver un poco con la nostalgia. Es un poco ver, por ejemplo, en las redes sociales, en los medios, que estallan pues olas de lamentos cuando la librería cierra. Yo digo, caramba, qué funestos somos. ¿Por qué simplemente acordarnos del vivo cuando ya no está? ¿Por qué no acordarnos de que hay librerías que están abiertas, que tenemos dificultades enormes, por Dios, que son las de los lectores? No son solo dificultades nuestras, las dificultades son las de los lectores. Cuando alguien llama a la librería pidiendo, por ejemplo, The Game de Barico, de Alessandro Barico, un libro publicado en el 2018, y que aquí no llegó, o que si llegó, lo hizo a través, por ejemplo, de la librería Estudios, que estaba en la Castellana, y que la Compañía de Jesús decidió cerrar y mudar operaciones. Uno no lo sabe todavía porque oficialmente no han habido, informaciones desde la Compañía de Jesús, mudar esas operaciones al centro, ¿verdad? Entonces, aquellos lectores que quieren encontrar, decía Alessandro Barico, pero puedo entonces mencionar una cantidad de autores venezolanos, porque ese es otro fenómeno también extraordinario. O sea, la literatura venezolana es en este momento una literatura muy poderosa. Es una literatura que está tratando también cada una en su área, ¿verdad? Desde el ensayo hay algunos ensayos universitarios o de gente de la academia que están dando clases en Berlín, que están dando clases en Estados Unidos, que están dispersos como tantos otros venezolanos, aquí mismo en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Argentina, y que están publicando sus libros por allá. Claro, en ese sentido, Javier, nos hablaba Alberto hace 2 semanas que lo entrevistamos que el momento de las letras y de la narrativa en Venezuela era muy poderoso. Bueno, Elsie pidió la palabra. Elsie, por favor. Sé que Sí, tienes algo para comentar, para preguntar. sí, gracias Lorena y gracias a Javier por por este viaje así tan universal sobre lo que significa el libro y el peso de estos 2000 años que no los podemos desdecir así tan fácilmente, ¿no? Yo quisiera aterrizar en Venezuela con esto que ha llamado Catina Enríquez un mito injusto, que dice que el venezolano no lee. Y buscando información acerca de los libreros en Venezuela, me encontré con el librero de la Avenida Fuerzas Armadas, con el famoso Luis Alberto Fernández,
quien tiene casi 30 años vendiendo libros allí. Y él comenta que a pesar de la crisis y a pesar de la pandemia, él sigue viviendo de la venta de libros, lo que dice mucho de cuál es la situación en este momento. Además, cuando la gente no puede ir, lo llama por teléfono para que él le lleve los libros y ha llegado a vender hasta 400 libros en un día. Entonces, esto pareciera que es un fenómeno que, apoyado con lo que dice Katina Enríquez, la librera del Buscón, pues el venezolano sigue leyendo, se siguen comprando libros y aún y cuando cierren librerías, pues las librerías que se mantienen, aún y cuando cambien también y hagan más versátil su ramo, pues igualmente se puede seguir viviendo de la venta del libro porque por fortuna el venezolano sí lee. ¿Cómo Javier Marichal ve esto? ¿Es así realmente? ¿Cómo lo ves? Qué magnífica pregunta. A ver, digo por qué. Porque, bueno, tenemos en ocasiones una visión como muy cerrada, vamos a decirlo bonito, una visión muy cerrada sobre lo que significa la comercialización del libro, ¿verdad? Los libros se venden en librerías, básicamente, ¿verdad? Es como el resumen. Sin embargo, sabemos que eso no es así, y no es así, no ahora, no en pandemia, no en estos últimos 20 años. Esto es así, esto no es así, mejor dicho, o sea, los libros no solo se venden en librerías, sino también en otros espacios desde hace mucho tiempo. A ver, en espacios como Ferretotal, por poner un caso, en espacios como Farmatodo, por poner otro. Y esto no es tampoco ni siquiera un fenómeno local, de nuevo, este es un fenómeno muy amplio. A ver, en los años 90, por poner algo personal, a Venezuela llegó una editorial muy famosa universalmente, que es la alemana Taschen. Taschen se hizo famosa vendiendo libros a precio pues, de ganga. Lo que costaba a lo mejor un libro en una editorial prestigiosa, en una buena editorial de arte, en Taschen con eso se podían comprar 5 o 6 libros, porque ciertamente eran muy, muy baratos. ¿Cuál fue una de las estrategias? Y hablo de ella porque, bueno, yo estuve en ese momento vinculado al grupo que introdujo a Taschen a Venezuela y me tocó, ser un poco quien trató de definir una estrategia para llegar a sitios donde tradicionalmente el libro no se vendía. ¿Cuáles fueron estos sitios? Por ejemplo, cafeterías, por ejemplo, galerías de arte, o sea, una cantidad de sitios donde se vendían objetos de arte que no eran ni siquiera galerías, sino, bueno, que también tenían libros. Entonces, los libros se han vendido siempre en muchas partes. Y si aterrizamos entonces en esa buena pregunta que hacías, una de esas partes históricas donde el libro se ha vendido es en la calle. Entonces, cuando decía que tenemos una visión a lo mejor un tanto cerrada de dónde se venden libros, mi experiencia de nuevo personal, y bueno, me disculpan que esté siendo tan personal en esto, pero yo recuerdo, por ejemplo, mi padre es comerciante, era comerciante, falleció hace ya un buen número de años, y su grado de instrucción pues era básico, ¿verdad? Sin embargo, mi padre era un gran lector. ¿Dónde compraba mi padre los libros? En los libreros que estaban frente al antiguo Congreso, a la Asamblea Nacional, ahora
al Capitolio, pues, que tienen ahí desde hace muchísimas décadas. Luego, este grupo que está ahora en las Fuerzas Armadas, debajo del puente de las Fuerzas Armadas en la avenida Urdaneta, y tienen pues 40, 50 años vendiendo libros. Algunos de ellos son libreros, no son comerciantes de libros. A ver, ¿cuál es la distinción? Para mí la distinción es el que abre el libro y el que no lo abre. En una ocasión estaba buscando, eso fue en el 2014, no soy bueno yo para las fechas, pero la recuerdo porque, bueno, fue cuando le otorgaron el premio Nobel a Patrick Modiano. Yo estaba buscando las ediciones que había hecho Monte Ávila, las había prestado y, bueno, pues ya no estaban en mi biblioteca y estaba tratando de rescatarlas y me acerqué a las Fuerzas Armadas una semana después, más o menos, de que le habían otorgado el premio. Pues absolutamente ninguno de esos sitios sabía quién era Patrick Modiano ni de lo que yo le estaba hablando hasta que apareció uno. Bueno, cuando le hice el comentario, me dijo, bueno, es que aquí lo que hay son vendedores de braga, vendedores de pantaletas, refiriéndose a una buena mayoría de sus compañeros. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Es bueno, es malo? Yo creo que es lo que es. Y estos, que los hay, libreros, y los que no lo son, los que son comerciantes de libros, pues son muy, muy valiosos dentro de ese ecosistema. Porque Javier, también tenemos perdón, esa aquí visión. tenemos Sí, una pregunta de Vilma que está muy inquieta por sí, hacerte un comentario, una pregunta. Vilma, adelante. claro. Gracias, Lorena. Y la verdad que ha sido deliciosa esta tertulia, Javier, de escucharte, conversar con alguien además que tiene muchísima propiedad para hacerlo, sobre todos estos aspectos de las librerías, la comercialización, la experiencia personal, de ser librero. Me da mucha alegría además conocer un librero, estar en contacto con esta conversación con un librero de pura cepa y que pareciera que es una especie en extinción. Tan es así que encontré un artículo de una organización escocesa que se llama The Open Book, que está haciendo turismo para que la gente pase un día en una librería y tenga la experiencia de ser librero. Te pregunto entonces a ti, ¿qué es ser librero? ¿Qué significa para ti ser un librero? Un lector que comparte. ¿Un qué? ¿Que no te escuché bien? Un lector que comparte. Hay una frase que hace tiempo vengo usando, hace un buen número de años, porque me parece también muy representativa. A ver, el librero es un medium. Yo no creo en espíritus, yo no creo en este tipo de cosas, pero como imagen, como fantasía, es realmente algo que me atrapa, porque ¿qué es lo que esencialmente intenta ser uno? Conectar espíritus. Eso es lo que uno intenta. El espíritu de aquel que llega buscando, ¿verdad? Con el espíritu que habita en alguno de esos libros que están, pues, dentro de la librería o que no están dentro de la librería, porque también puede ocurrir, ¿verdad? Pero es conocer entonces aquel que llega, ¿verdad? Y conectarlo con quien supone uno puede ser para esa persona también significativa. Esencialmente creo que eso, el librero es un medium. Bueno, Y yo como buen pienso que medium, es una definición hermosísima esa de que es muy, es hasta poética hablar de que el librero es un medium. Ya nosotros nos vamos acercando al final del programa, pero no queremos que Claudia y que Luisa Elena no intervengan. Entonces, por favor, Claudia, la pregunta que tenías para Javier. Sí, bueno, como todos, hace una tertulia súper sabrosa que creo que hay que continuar. Es un tema que no termina, ¿no? Bueno, Javier, yo te quería preguntar, yo sé que, digamos,
te quería preguntar un poco por las secciones dentro de la librería, y bueno, un poco en conversaciones fuera previas a esto, me llegaste a comentar como de repaso tu encanto por la literatura infantil, ¿no? Y eso me hiciste un comentario que me gustó mucho y que quisiera traer aquí, porque uno tal vez piensa que los espacios dentro de la librería, digamos, allí hay como una arquitectura, ¿no? Eso está pensado de alguna manera, como esos espacios dentro de la librería. Entonces, cuéntanos un poco cómo se diseñan esos espacios dentro de la librería, qué está detrás del hecho de cuando uno entra a una librería y por un lado está, no sé, ciencias sociales, filosofía, literatura infantil, o sea, cómo es ese diseño interno. Claro, hay muchas maneras, hay tantas maneras de hacerlo como sería, por ejemplo, el orden que cada uno le da a su biblioteca, ¿verdad? A ver, hay formas que son más o menos convencionales, que las podemos encontrar en casi todas partes, ¿verdad? Porque tienen que ver también con una motivación. A ver, no podemos olvidarnos que las librerías tienen como Jano una doble función, ¿verdad? Si la librería no es un espacio cultural, pues bueno, se convierte en otra cosa, simplemente en un comercio, que no es una crítica, porque en estos tiempos hablar de comercial pareciera que es anatema, pareciera que, o sea, que todo lo que es comercio, y bueno, pues las relaciones, no hay nada más extraordinario que el comercio, ¿verdad? Porque siempre, también así como decía, estamos traduciendo, estamos interpretando, estamos comerciando, estamos relacionando, porque eso es también comerciar, ¿verdad? Pero si la librería no tiene en cuenta ese aspecto, el aspecto comercial, pues sencillamente tiene que buscar un mecenas, que comúnmente es el Estado, y bueno, rendir cuentas a ese mecenas, ¿verdad? Si la librería quisiese mantener una independencia, pues bueno, tiene que hacerlo a su cuenta y riesgo, ¿verdad? Y en ese sentido, lo comercial tiene un peso importante. A ver, entonces, como me preguntabas, hay muchas formas de diseñar esos espacios, ¿verdad? Uno de ellos es simplemente materia y después por orden alfabético de autor. En otros sitios se organizan, porque también estéticamente es muy atractivo, por editoriales y colecciones, que entonces se ven aquellas manchas, comúnmente los editores que trabajan con un diseño estándar, ¿verdad? Piensen en anagrama o piensen en, qué sé yo, el acantilado. Imaginen nada más una pared de alguna de estas editoriales o de tantas otras que mantienen una cierta uniformidad dentro de su diseño. Y después están también unas formas muy interesantes, ¿verdad? Que son como las asociaciones que también como lectores nosotros nos hacemos, ¿verdad? Y terminamos colocando en nuestras bibliotecas un libro junto a otro que no necesariamente es el mismo orden alfabético del autor, ni siquiera el tema mismo, pero entendemos que a lo mejor está hablándonos de cocina, ¿verdad? Pero lo está haciendo de un modo tal que ese libro tiene que ir al lado, pongamos un caso específico, al lado de un libro de Jacqueline Goldberg, ¿verdad? Para que sea claro para quienes son locales y nos escuchan. Entonces, ese tipo de asociaciones es también un tipo de asociaciones que invita justamente a la sorpresa, al descubrimiento, y cuando hacías referencia, por ejemplo, Claudia, al tema de lo infantil, es igual, o sea, ¿qué visión tenemos sobre la literatura infantil? Pues como es para niños, es algo menor, es algo que, bueno, o sea,
que se le puede dar a un niño. Y ahí ya empieza una gravísima falla. Primero porque estamos fallando en la interpretación de quien recibe. O sea, el niño también entiende, interpreta a su modo, a su manera, pero lo hace. El niño es una persona. Y si nosotros subestimamos sus capacidades, si nosotros no aupamos esa capacidad de soñar, esa capacidad de fantasear, de equivocarse, de errar y de encontrar, pues bueno, creo que estamos, digamos, voy a hablar como padre, siendo padres a lo mejor demasiado estrictos, y eso, por supuesto, conforma también un sujeto, al final, como muy adosado, ¿verdad? Ya En cambio, nosotros cuando estamos, Javier, permitimos... perdón, ya Sí. estamos en nuestros minutos finales. Queríamos darle la palabra a una última pregunta para Luisa Elena. Nuestra querida Luisa Elena, por favor, ya puedes preguntarle a Javier para cerrar nuestra tertulia de hoy, que definitivamente se nos ha quedado corto el tiempo para hablar de libros y sus misterios con Javier. Ok. Ya está bien. Mira, muchas gracias por esta tertulia que nos ha ofrecido, que especialmente nos atrapa a todos, porque todos somos atrapados por los libros. Hay una costumbre, especialmente de una generación, de nosotros querer conformar casi una biblioteca dentro de nuestras casas, y la mayoría de nuestras casas tienen importantes bibliotecas. Y si por casualidad son dos los aficionados, eso se multiplica por 2. Y después vienen los hijos y finalmente, incluso en nuestras casas es un gran peso en el momento que uno va a cambiar de casa o va a disolver el mundo donde va a vivir. Uno de los grandes problemas es la biblioteca, o el problema más importante que tenemos es la biblioteca. En ese sentido aparece el libro digital. ¿Tú crees que realmente el libro digital va a ser un peso sobre eso que significa tener un libro en las manos y leerlo, por ejemplo, en varias noches o un solo día porque te quedaste atrapado? Por ejemplo, yo me quedo, como tengo tiempo, muchas veces me leo un libro por día porque tengo tiempo y no tengo oficio conocido. Entonces, ¿qué tú crees que el libro digital realmente va a pesar, va a ser un cambio o va a permitir una mayor difusión que te lleve al libro en vivo? Sí, de nuevo, creo que la pregunta es muy buena, es muy válida. Y la respuesta, pues también es una respuesta abierta, no puede ser de otro modo. A ver, si uno lo entiende como un cambio profundo que se está dando, no en el formato, no en el soporte, porque nos estamos quedando a lo mejor en el hecho de si es físico o de si es digital. El cambio profundo que se está dando es en el modo en el que estamos leyendo. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, no es para nosotros, para esta generación, a lo mejor Claudia, pero incluso son los que en este momento están empezando a leer, y dónde están empezando a leer, los que pueden a lo mejor definir qué va a pasar con esto. Uno, por supuesto, tiene a sus espaldas un montón de libros, una biblioteca más o menos grande, más o menos pequeña, y bueno, tendrá que ver qué hace con eso. Yo no creo que vaya a desaparecer el libro físico, ¿verdad? Pero sí los modos en los que estamos leyendo todos, está cambiando. Y eso para mí no es ni bueno ni malo, simplemente es un hecho. A ver, las formas en las que ha cambiado la lectura, como decía hace un rato, son múltiples a través del tiempo. Entonces, no hay que temer, no hay que temer. Con eso creo que, no sé, con el tiempo como estamos, me gustaría cerrar. Bueno, Javier, de verdad que me encantan esas palabras de cierre tuyas. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo para avanzar, para leer, para continuar leyendo, para apoyar en las cosas que creemos, y las librerías es uno de ellos. Queremos decirle a nuestros
a nuestra audiencia que podemos o que pueden encontrar los sabios consejos de Javier Marichal en la librería Alejandría de Paseo Las Mercedes, donde Javier, además que ya él ha guiado y ha sido librero de muchos escritores reconocidos, pues también ha guiado en esos primeros pasos, en esas primeras lecturas a mucha gente. Javier, yo quiero darte las gracias en nombre de la Guayaba de Pascal. Seguramente te tendremos por aquí nuevamente porque el tema se nos ha quedado cortos. Y a ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita. Gracias. Yo simplemente quisiera decir, estamos en las redes como Alejandría Virtual. Síganos por ahí también.